Ahora es tiempo. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Vamos a recibir a un querido compañero, asesor de la Federación Uruguaya de la Salud, también del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, docente universitario, un querido compañero, economista Pablo Arrocha. Pablo, un privilegio tenerte nuevamente en La Salud en el Aire. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos ustedes? Un gusto para mí estar también. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, tratando de interpretar la realidad y que tú nos ayudes, tu palabra es muy calificada para ello, y este convenio, ¿qué puntos importantes tiene? ¿Por qué da tanta esperanza? Bueno, yo creo que efectivamente lo primero es saludar que luego de tantos días de conflicto finalmente se logró arribar a un preacuerdo. Ahora restará que el órgano soberano máximo de la Federación Uruguaya de la Salud se pronuncie y lo valore en los mismos términos, pero sí, efectivamente se trata de un preacuerdo que hay que analizarlo en el contexto macroeconómico en que se desarrolló, digamos. Tenemos una economía, como en más de una ocasión lo señalamos, atraviesa todo un periodo de desaceleración, con la situación regional e internacional que se tiende a complicar y deteriorar más, y bueno, que esto además ha generado unas pautas, unos lineamientos que, si hay algo por las cuales se han destacado, es la rigidez por parte del Poder Ejecutivo a mostrarse incluso flexible en algunos planteos, y yo creo que desde este punto de vista hay que analizarlo. La Federación logró de alguna manera flexibilizar buena parte de estas pautas que se mantenían muy rígidas, y le permitió continuar la trayectoria de crecimiento sostenido del poder de compra, logrando al cabo del convenio un crecimiento del orden del 3,52%. Bueno, un consejo de salarios en aras de la reunión del Grupo de Salud Privada de los Consejos de Salarios, decíamos, en aras de firmar un convenio salarial por 3 años de duración, ¿no? Efectivamente, el resultado final es un convenio a 3 años, con ajustes semestrales. El criterio es el que marcan los lineamientos, ajustes nominales. Esto significa ajuste por todo concepto, ya lo habíamos explicado. Para nuestro caso, en nuestros análisis por la vía de los ajustes nominales, no teníamos muchas expectativas de mejorar en términos reales, la capacidad adquisitiva del trabajador. Por eso los enormes esfuerzos que se llevaron adelante para poder, a través de los distintos mecanismos, posibilitar realmente y asegurar, creo que ese es el elemento que hay que enfatizar del convenio, asegurar la mejora del poder de compra del trabajador no médico de la salud por la vía de incrementos que están por encima de la inflación, y que, también decirlo, asociados a otra de las reivindicaciones ya de carácter programático de la FUS, que tenía que ver con la capacitación, porque en buena medida esos incrementos reales van a venir además de la mano de la capacitación, y creo que eso también es otro de los elementos que conformaban la plataforma de la FUS y que también se alcanzó, lo cual también es algo más para ver en forma y valorarlo en forma satisfactoria al preacuerdo que tenemos hoy. Así que por allí entonces hoy aparece en distintos medios una cláusula correctiva a los 6 meses y la inflación supera lo previsto. Efectivamente, porque los ajustes nominales justamente lo que es un adelantamiento por todo concepto de determinados porcentajes, y efectivamente particularmente los porcentajes más bajos estaban asociados justamente a los 2 últimos años, y ahí hay correctivos asegurados, pero el primer año nosotros no teníamos ningún mecanismo de salvaguarda o que nos permitiera por lo menos tener algunas garantías en torno a qué pasa si la inflación experimentara determinadas presiones al alza. Y efectivamente logramos introducir un instrumento. Eso te diría que fue de las cosas más difíciles que nos tocó negociar, porque la posición del Poder Ejecutivo estaba muy firme al respecto, de no incluir correctivos antes de los 12 meses, y logramos con mucha creatividad, con mucha imaginación, un mecanismo efectivamente que nos pudiera garantizar
de alguna manera ante riesgos. De todas maneras, y esto ya tiene un poco más un análisis técnico, es muy poco probable que se tenga que utilizar, pero bueno, tenemos que analizar todos los escenarios, incluso los escenarios más pesimistas, y por lo tanto, por eso nos pareció pertinente incluir esa cláusula. Lógicamente. Bueno, ahora el camino es, como decíamos incluso fuera de micrófonos, que lo trate la Asamblea General de la FUS este viernes desde las 10 de la mañana en Canelones. Y si la Asamblea lo aprueba, ¿cómo es el mecanismo? ¿Cómo sigue la historia? Por supuesto. Primero, como corresponde, lo tiene que aprobar su órgano máximo resolutivo, que por supuesto son las asambleas. Obviamente hablamos de aspectos que hacen a los aspectos salariales de la propuesta, pero obviamente el preacuerdo del convenio contempla condiciones de trabajo también, o sea que es mucho más, como te decía, incluso el tema de capacitación que está presente, incluso habilitar la posibilidad de regularizar a través de la instalación de una comisión el tema de servicio de acompañante, o sea, hay una serie de cuestiones que a nosotros nos parece fundamentales y de carácter programática, y bueno, y esperamos que efectivamente esa asamblea apruebe este preacuerdo, y bueno, y después lo único que restará es firmar el acta, digamos, ahora sí, de acuerdo, ya no de preacuerdo, que obviamente oficializaría esta negociación, la síntesis de la negociación, y bueno, y esto habilitaría de modo inmediato el pago, obviamente en forma retroactiva, porque estamos hablando de un convenio que adquiere vigencia a partir del 1 de julio de 2015. O sea que los compañeros y compañeras, una vez aprobado el convenio, cuando cobren, si lo hacen entre los primeros 10 días del mes de octubre, no solamente van a tener el incremento previsto en el convenio, sino que además van a tener la retroactividad, es decir, lo que no se les pagó, que les deberían haber pagado si este convenio hubiese estado vigente a partir del 1 de julio. Pablo, somos conscientes de la importancia de alcanzar este convenio, por ahora preacuerdo, pero también es un importante precedente para otros grupos de trabajo, ¿no? Bueno, por supuesto, siempre eso es una responsabilidad que bueno, no le corresponde tener a la federación, pero es inevitable al ser uno de los primeros grupos de negociar, pero sí carga un poco con esa responsabilidad de que todos los grupos que están negociando miran con muchas expectativas todo lo que logre la FUS para, bueno, ver de qué manera puede flexibilizar. Aquí una buena y una mala. Bueno, efectivamente la federación al final termina en principio con un preacuerdo. Vamos a ver si a partir del viernes hablamos de un acuerdo. Pero también hay que recordar que la salud privada es un sector regulado por el Estado y eso le da cierta particularidad. Por lo tanto, ahí también hay que verlo así. No todos los grupos tienen la intervención o regulación del Estado. Pero bueno, en ese sentido está bien. Pero bueno, creo que vale como antecedente y si de aquí el resto de los grupos puede sacar algo positivo, como por ejemplo esa cláusula que por lo menos genera ciertas garantías de salvaguarda ante posibles pérdidas de poder de compra, bienvenido sea. Claro que sí. ¿Y esa realidad cómo se refleja en lo público? Sabemos que también estás asesorando por ese sector. Bueno, sí, las dificultades, obviamente en el sector público las dificultades son otras, las responsabilidades también, están negociando hace muchísimo tiempo, también con una posición del Poder Ejecutivo bastante inflexible, se ha avanzado todo lo que se puede. De todas maneras, yo creo que se están arribando ya a las últimas instancias, se están conformando espacios de diálogo y esperemos que lo más pronto posible podamos también con satisfacción celebrar alguna clase de acuerdo. Todavía estamos un poco lejos, pero bueno, estamos todavía en la instancia de diálogo. Lógico, que es fundamental que eso ocurra. Pablo, ¿cuál es tu opinión ya en el final del programa? En el sector industrial, su presidente, Washington Coralo, indica o anuncia hace pocas horas que habrá 36.000 desempleados a fin de año. Una realidad que, ¿cómo se puede interpretar? Bueno, a ver, yo creo que efectivamente... Perdóname por lo genérico de la pregunta, pero bueno. No, pero está bien, pero, a ver, lo cierto es que nosotros venimos de todo un largo periodo de crecimiento económico que ha afectado a las expectativas de todos los agentes económicos, o sea, desde el consumidor, al productor, al propio Estado, y obviamente con un contexto internacional
que cambió y no para bien, se efectiviza obviamente en esta desaceleración. Y obviamente la desaceleración económica se termina expresando en las distintas variables, ¿no? Que tienen que ver con la tasa de actividad, que tienen que ver con la tasa de desocupación, que tienen que ver efectivamente con la posibilidad de que la cantidad de trabajadores del seguro de paro incremente. Ahora, lo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy prudentes es a dónde establecemos la raya. Decimos, bueno, estamos ingresando a una etapa recesiva o de crisis, y otra es reconocer objetivamente de que obviamente si uno estaba en un punto muy alto y uno empieza a desacelerarse casi a la mitad del ritmo de lo que venía experimentando, no nos olvidemos que nuestra economía en estos 10 años creció a una tasa acumulada promedio del orden del 5,5% anual, y las expectativas ahora es que se ubique por debajo del 2,7%. Entonces es inevitable que esto se sienta en la economía y obviamente en las percepciones y expectativas de los distintos agentes. Entonces hay que ver hasta qué tan grave, no solamente un número absoluto, sino medirlo en términos relativos. Entonces nosotros somos muy prudentes, sabemos que esto confirma esta desaceleración y hay que estar atentos por el escenario internacional, pero tampoco creer que con esto se ingresa a una etapa de recesión o de crisis, porque todavía la economía está mostrando signos de salud, por así decirlo. Alegría y confianza, ir de frente con la gente, que es el